Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy Francisco Ávila Camberos para servirles, conduciendo esta mañana el programa. Quisiera iniciar enviando un saludo a quienes nos escuchan a través de Mar FM 99.7 en Veracruz y Soy FM en Tuxpan, Veracruz. El día de hoy vamos a platicar con una persona a la cual le tengo una gran admiración, un gran aprecio, porque es una abogada muy capaz, que pues cumple un papel muy adecuado como madre de familia, como esposa, pero también como activista social. ¿Por qué? Porque está preocupada por su comunidad, porque está preocupada por lo que pasa, entonces se ha dedicado una buena parte de su vida profesional a defender la vida, a defender la familia, y ahora ha pues hecho una especie de campaña para conocer más acerca de los nuevos libros de texto, que por cierto han sido muy criticados por la ideologización de la educación que se pues contiene en dichos libros. Y el día de hoy vamos a platicar sobre algunos temas que consideramos muy relevantes. Esperemos que esta conversación les haga conocer más o les ayude a conocer más sobre estos temas para poder estar al día y para poder saber qué es lo que viene para el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra descendencia. Es más para los niños que son el futuro de este país. Sin más preámbulo, empezamos y le damos la bienvenida a la licenciada Alejandra Yáñez Rubio. Bienvenida, Alejandra, es un gusto que estés con nosotros nuevamente en Líderes de Opinión. Gracias, ingeniero. Al contrario, agradezco la alta estima y las palabras tan bonitas, y creo que nunca voy a tener las palabras adecuadas para agradecer de verdad tanta confianza y el espacio para poder trabajar. Es un gusto, sobre todo porque además de lo que he dicho, eres una mujer muy valiente, porque navegar contracorriente no es nada sencillo, y más en este país. Aquí en este país, el tratar de razonar las cosas, explicarlas bajo la luz del razonamiento, de los principios, de la ética, pues siempre tiene sus críticos, algunos muy acérrimos, algunos muy radicales, pero bueno, la gente tiene el derecho de escuchar otra opinión y en base a esa opinión normar su criterio. A ver, vamos a empezar. Los nuevos libros de texto vienen con un gran contenido ideológico. Esto tiene que ver, en mi opinión, quisiera escuchar la tuya, con los lineamientos que da el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo no es más que una organización creada por Fidel Castro y Lula da Silva a finales del siglo XX para implantar el socialismo en América Latina y implantarlo por la vía no de las revoluciones, no de los movimientos a base de guerrillas como se hacía con anterioridad, sino a través de manejar la educación, a través de promover la ideología, la radicalización de la forma de pensar, de actuar de la sociedad en general, y lo ha hecho en una forma, o lo viene haciendo en una forma pausada, en una forma suave, donde poco a poco las cosas se van implantando dentro de la comunidad, a tal grado de que empezamos a ver ahora como normales o casi normales cosas que a lo mejor hace 20 o 30 años nos habrían escandalizado. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Qué ha hecho el Foro de Sao Paulo, por ejemplo, involucrándose con personas connotadas, desde luego, incrustadas en la Secretaría de Educación? Connotadas me refiero a que tienen mucho conocimiento sobre el tema para poder manipular las cosas y desde ahí hacer una campaña que nos lleve a cambiar paradigmas, a cambiar formas de pensar. ¿Cuál es tu opinión? Pues la verdad es que coincido que cuando cayeron el muro de Berlín y se demostró el fracaso del sistema socialista, lo que hicieron estos personajes fue
renovarse, ¿no? Y de hecho esto es tema del libro negro de la nueva izquierda que escribieron Agustín Laje y Nicolás, quien estará en Veracruz pronto, así que vayan a verlo. Nicolás Márquez. Nicolás Márquez. Y en ese libro negro hablan precisamente de eso, cómo ellos, al darse cuenta que el obrero vivía mejor en un sistema capitalista que en el socialista, decidieron irse hacia el indigenismo, hacia el feminismo, hacia el ambientalismo, la teología de la liberación, la supuesta defensa de los pobres, porque pues digo, claro que hay gente que vive una pobreza terrible y que en el sistema capitalista no se les ha ayudado como es debido, pero aprovechando estos sismos, crearon y renovaron su nueva izquierda, ¿no? Y entre estos sismos está el homosexualismo, ¿no? Entonces el decirle al homosexual, ¿sabes qué? El sistema está en tu contra, tú eres víctima, ellos te deben todo. Y efectivamente, hoy en este gobierno tenemos personas sumamente socialistas, ¿no? Porque dicen, no somos comunistas, somos socialistas, pero al final esa doctrina pues plantea que es el Estado quien va a controlar y regular los medios de producción y quien va a tener los medios de comunicación y quien va a dirigir los rumbos de la nación. Y a través de los libros de texto estamos viendo en algunas páginas cómo hay muchos tintes en el que ya desde chiquitos a los niños se les quieren meter estos ismos, ¿no? El que decir una sola visión de la sexualidad, una sola visión de la economía, una sola visión de lo que es correcto, ¿no? Porque platicábamos hace ratito de que en alguna de las lecturas se le dice que no se le debe de tener confianza al hombre que usa un traje planchado, ¿no? Es decir, ¿y por qué? O sea, ¿qué tiene de malo? O sea, así como ellos defienden usar un traje arrugado, pues ¿por qué sería malo usar un traje? O no usar traje, o no bañarse. Pero pues es precisamente parte de esa visión de que al que se viste mejor, al que tiene una aspiración, al que se quiere profesionalizar, al que sí quiere someterse a estándares de calificación para ser mejor profesionista, bueno, entonces ese está mal y ese no hay que tenerle confianza y ese hay que estigmatizarlo y verlo mal porque es un esclavo del sistema imperialista yanqui que quiere capitalizar el mundo, ¿no? Fíjate que estaba yo leyendo el otro día algo sobre estadísticas y en un sistema eminentemente de libre mercado, más que capitalista, de libre mercado, creo que hay que distinguirlo para no estigmatizar, como es en Estados Unidos. Por ejemplo, el pobre de allá vive 10 veces mejor que el pobre de México. O sea que en ese caso la pobreza es relativa. Mientras que aquí el pobre de México no tiene ni qué comer, el pobre en Estados Unidos, pues a lo mejor no tiene casa propia, a lo mejor no tiene coche, pero en términos generales vive mucho mejor que el pobre de México. Eso en un país donde se dice que el sistema es muy injusto, en un país donde inclusive los salarios que pagan son mucho más altos que los que recibe normalmente un obrero en su país de origen. Por eso es que todo el mundo quiere ir a trabajar allá. Y si bien hay discriminación, eso no se puede negar, si bien hay abuso, inclusive a veces de la policía, pues no se compara con la discriminación que hay en países latinoamericanos o con el comportamiento de la policía que hay en Latinoamérica. Estaba viendo en las noticias de ayer cómo en una ciudad, no recuerdo ahorita el nombre, a una persona lo detienen y la policía le pasa con un vehículo encima a la persona que habían detenido y seguramente habrían hasta golpeado. Entonces, ese tipo de cosas allá son sumamente castigadas y aquí, pues si no intervienen los medios de comunicación y lo denuncian, simplemente pasan desapercibidos. No pasa nada. Muy bien, entonces, continúa por favor, esa forma de ideologizar para cambiar paradigmas se está manejando en los nuevos libros de texto. Claro, sí. Quisiera yo mencionarle algunos ejemplos de los libros de texto porque muchas veces dicen, ay Alejandra, a ver, dame un caso concreto, porque sí me dicen, ¿y ya viste los libros? Porque de seguro eres de esas mamás que te espantas de los libros y dejas que tu hijo vea en YouTube pornografía, ¿no? O sea, la típica falacia del hombre de paja, ¿no? Decir, oye, mira, claro que estoy, o sea, no todos los, o sea, claro que tengo la obligación de ver qué es lo que mi hijo está consumiendo en redes sociales, pero
también tengo el mismo derecho de reclamar los malos contenidos de los libros de texto, y sí, sí los hemos visto, porque a partir de la última semana de julio, si mal no recuerdo, la Secretaría de Educación Pública empezó a dar a conocer los libros. Un día dieron a conocer los libros de primaria, de primero de primaria, al día siguiente no los dieron de sopetón, sino de manera escalonada. Y sí, me llamó la atención que hablaba de todos, todas y todes. O sea, ya están con el lenguaje inclusivo, con la deformación, porque es una mala aplicación del lenguaje inclusivo. No solo eso, es un fomento del homosexualismo, una Totalmente. promoción. Y la verdad que una desobediencia a la máxima autoridad del lenguaje español, que es la Real Academia Española, quien ya en un manual estableció o sea, ya hay unos lineamientos para ser incluyente, y dice que no es necesario usar el todes o el todex con la X para incluir, porque el masculino en plural en muchos casos funciona como un colectivo dual. Y si te sientes incómodo diciendo las niñas y los niños, puedes decir la niñez. Pero esta gente se cree superior a la Real Academia Española e insisten en deformar nuestro idioma, que es muy bonito y que, pues para los papás que sí queremos que nuestros niños tengan una buena ortografía, pues ahí ya empiezan algunas cosillas, ¿no? Y le voy a dar algunos ejemplos. En el libro de primero de primaria, que se llama Múltiples lenguajes, en la página 112, les dan una lectura de una leyenda en la que un gigante con testículos gigantes, un testículo rojo y otro azul, el testículo rojo se rompe y se convierte Bueno, creo que le lanzan una flecha a un niño. Sí, dice, cuentan hace muchos años en el Cerro del Águila vivía un niño con su tía, así empieza el cuento, ¿no? O sea, bueno, es una leyenda. Entonces cuentan que de los testículos gigantes y que del testículo rojo salió el río Colorado y que le reventó el niño el testículo azul y se formaron los mares. Y muchas personas, pues incluyéndome, decimos, oye, si hay tantas leyendas tan bonitas en México, ¿por qué tenemos que hablarle a los niños de primaria de una en la que se exacerba el tamaño de los testículos, ¿no? Y O sea, la violencia finalmente. y más en un México que necesitamos una cultura de paz, ¿qué no hay otras leyendas? Digo, tenemos muchas leyendas muy bonitas, o sea, cómo se creó el Iztaccíhuatl y el Popo, también es un poco... La leyenda de los volcanes es la clásica. Pero es muy bonita, es una historia de amor, ¿no? Le voy a dar otro ejemplo. Para los niños de primero de secundaria, en el libro de lo humano y lo comunitario, página 230, se les invita a ejercer una sexualidad plena, íntegra y respetuosa. Y yo diría, en primero de secundaria nuestros niños tienen 12 años, 13 años, algunos tienen 11. ¿Por qué les están diciendo que tengan, o sea, por qué se les invita a ejercer una sexualidad plena? Cuando eso debería de ser un delito, porque en muchos de los códigos penales la hipersexualización de la infancia está considerado un delito. Sin embargo, en los libros ya les están diciendo a esa edad que tienen derecho a ejercer una sexualidad plena cuando la corte, y no vamos a hablar de religiones, porque estoy cansada que me digan que si mi religión, que si soy mocha, o que si mis conocimientos son del ámbito doméstico laboral. Porque la última vez que alguien me quiso callar, me dijeron, es que tus conocimientos son del ámbito doméstico laboral. O sea, ya solo porque soy mamá y ama de casa, ya soy retrasada mental casi, ¿no? Pero la corteza cerebral frontal no está madura. ¿Por qué un niño va a ejercer su sexualidad cuando no tiene la corteza cerebral madura? ¿Por qué se le va a decir que debe de utilizar métodos anticonceptivos cuando a lo mejor ni siquiera tienen la capacidad de saberlos usar? No, entonces, o sea, y por eso estamos viendo lo que estamos viendo, que son una cantidad de embarazos adolescentes impresionante, porque lejos de decirles, espérate que tu cerebro madure para poder ejercer tu sexualidad como tú quieras, no, adelántate y estamos viendo, pues, de por sí los anticonceptivos vayan, ¿no? O sea, claro que no es de sorprendernos lo que vemos. En el libro de cuarto de primaria, Nuestros Saberes, en la página 79, cuarto de primaria, cuando nuestros niños ya tienen 9, 10 años, les dicen que la salud sexual consiste en la ausencia de enfermedades, malestares o disfunciones, y que también es el bienestar físico, mental y social, o sea, bienestar social. Yo no sé qué es lo que quieren decir con eso, ¿verdad?
Y dice, esto es que se tenga la oportunidad, la posibilidad de tener experiencias sexuales sin que haya discriminación o violencia, lo cual también implica el respeto hacia las preferencias sexuales de los demás. O sea, a los 9, 10 años ya les están diciendo que tienen que respetar otras prácticas de la diversidad sexual y que tienen derecho a tener experiencias sexuales sin discriminación. O sea, y también uno diría en cuarto de primaria, ¿qué necesidad de estarle diciendo eso a los niños? No sé usted qué piensa. Yo creo que las cosas tienen que explicarse a su tiempo cuando el educando, cuando el alumno tenga la madurez necesaria para entender mejor este tipo de cosas o este tipo de temas y sobre todo para actuar con responsabilidad. Tanta información a edades tempranas, lo único que ha llevado es a multiplicar los embarazos no deseados entre adolescentes. Hay más información ahora que antes y el número de embarazos en jovencitas de secundaria, por ejemplo, pues se ha disparado, se ha disparado. Vamos a ir a una pausa y regresamos para continuar. Continuamos en su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con la licenciada Alejandra Yáñez Rubio y estamos hablando precisamente sobre los nuevos libros de texto gratuitos. Alejandra, bueno, pues definitivamente esto viene cargado de ideología. Se olvidaron de las matemáticas, se olvidaron de la lengua castellana y están inventando ahora un nuevo idioma donde en lugar de avanzar estamos retrocediendo. Una de las reglas que dice la gramática es que se tiene que decir las cosas o expresar ideas con el menor número de palabras posible. Entonces, si empezamos a decir todas y todos, pues ya estamos cayendo en una redundancia. Hay formas de decirlo donde se abarque precisamente todo. Y esa es, si hablamos de todos, pues esto incluye a cualquier persona, cualquiera que sea su género. Muy bien, hay otro tema también donde vienen impulsando la idea, donde dicen que el sexo no lo define la naturaleza, no lo define la biología, sino lo define la percepción que tú tengas. Tú puedes ser hombre, por ejemplo, pero sentirte mujer, entonces si tienes las características físicas de un hombre, pero te sientes mujer, pues tienes derecho a cambiar de nombre, cambiar de sexo, etcétera. Bueno, pues cada quien que lo haga cuando tenga la edad necesaria para tomar esa decisión, pero empezarle a inculcar eso a los niños que no tienen criterio todavía, un criterio formado, es como si pretendo ponerle a un potrillo, a un potrito, caballo de poca edad, ponerle una carga pesada, pues simplemente se va a verdear, se va a morir. En este caso, el meter estas ideas en un educando que todavía no ha madurado en cuanto a su forma de pensar, pues creo que es muy complicado y me parece que inclusive puede llegar a, a manipularse con mucha facilidad. ¿Cómo ves esto? Yo creo que es perverso, ingeniero, porque en el momento en que tú a un niño chiquito le empiezas a decir que es niño, pero que puede tener el género de niña y que puede tener una identidad que no coincide con el sexo y que la orientación, cuando se hablan de los componentes de la sexualidad y los separan, y al decirles que la sexualidad es una construcción cultural, lo que es totalmente anticientífico, porque la sexualidad humana es una conjugación de biología con construcción social. O sea, claro que hay construcción cultural y hay una construcción cultural, pero no solo somos construcción cultural, también está el componente biológico, el cual ellos lo ignoran, lo omiten y lo separan como si en nada influyera. Y es perverso porque lo estamos viendo en Europa. En Suecia se disparó en un 1500% la cantidad de casos de niños que dijeron ser trans. En Reino Unido se cuatriplicaron y se quintuplicaron los casos de niños trans. En Estados Unidos, o sea, también ha habido un incremento del 4500% de niñas que ahora dicen ser niños trans. Y ahorita, viendo todo esto, o sea, perverso, porque saben que los niños, si tú desde la escuela en chiquitos les empiezas a meter esto, pues muchos de ellos se van a confundir y no van a decir que son niños, sino que son del otro sexo,
Y vamos a empezar aquí a tener en México un incremento bárbaro de niños trans. Y no es porque los niños trans, ay, sí, los odiamos. No, todo lo contrario. Yo creo que a los niños se les tiene que cuidar, respetar, dejar madurar, que esa corteza cerebral llegue a madurar y que a la edad adecuada, si, ay, yo soy niña, pero me gustan las mujeres, ah, bueno, soy lesbiana. No, me gustan las mujeres, pero me quiero vestir como hombre, ah, bueno, pues me visto como hombre. Pero ¿por qué desde chiquitos ya querer meterse con los niños? Y lo están haciendo en el libro de Nuestros Saberes, quinto de primaria, página 204. No nada más en esa, hay varias, pero voy a hablar solo de este ejemplo en particular, en el que les hablan que género es la construcción que la sociedad, o sea, que es lo como tú te sientes en la sociedad. Mi género Como es de tú te mujer. percibes. Exactamente, yo me percibo género mujer. Y la identidad es como yo adentro tengo mi vivencia íntima y personal. Entonces, yo puede ser que mi género sea de mujer, que no es género, es sexo. No, no, o sea, el género no existe. El género, decía un psicólogo muy inteligente y muy valiente de Canadá, decía, género es una mala palabra, porque no es género, es personalidad. Y hay 1000 colores de personalidades. Por eso, cada vez al LGTBQ+, le van agregando una letra, porque no se puede cuantificar la personalidad. Hay 1000 maneras de ser mujeres, hay 1000 maneras de ser hombre. Y si una mujer no es femenina y le gusta vestirse como hombre, no por eso significa que es un hombre, sigue siendo una mujer. Pero en este caso, pues sí, a los niños ya les empiezan a decir, incluso desde segundo de primaria, en el libro de Nuestros Saberes, página 164, para nuestros niñitos de segundo de primaria, ya les están asentando la agenda del aborto y la agenda transexual, porque les dicen de una manera muy perversa que las personas nacen de otro ser humano, o sea, no nacen de una mujer, nacen de otro ser humano. Porque, ¿por qué? Porque pues, según esta ideología hay hombres trans que se embarazan, que al final no es un hombre trans, es una mujer que no es femenina y que es masculina, pero sigue siendo mujer, si no, no podría dar a luz. Y que también les dicen que las personas, o sea, incluso con la existencia de, o sea, dicen, por ejemplo, las personas nacen de otro ser humano, agenda trans, este hecho biológico, incluso con la existencia de biotecnología, ha sido protegido para que las personas tengan hijas e hijos por su decisión. Aquí estamos hablando del aborto, porque está diciendo que el derecho a la vida existe, pero se tienen que reconocer otros criterios. Entonces, si la mujer no quiere, entonces pues esa personita no tiene el derecho a nacer. Entonces, me molesta porque para un niño de segundo de primaria, aparte de que no es muy claro, claro que se están metiendo con los valores y creencias de cada casa. O sea, si fueran de verdad libros con un material educativo, tendrían que ser laicos. Y laico es sin ideología. Y decir, bueno, ¿sabes qué? El de todos tenemos el derecho a vivir. Algunas personas creen que el aborto es un derecho, otras personas creen que vivir es un derecho que se debe de garantizar en toda etapa de desarrollo. O sea, tendrían que hablar de las dos posturas, no solo una. Pero bueno, creo que es demasiado pedir en este mundo, ¿no? Que en realidad pues lo que quieren es que los niños sean confundidos en su identidad, que se reduzca la natalidad y todo pues para cumplir con una agenda global, y si no, pues no les dan préstamos de dinero a estas personas que dicen gobernarnos, ¿no? Y por eso estamos como estamos. Fíjate que hay algunos otros temas que también resultan preocupantes por la forma en que se va manipulando las cosas. Eso de que depende de la percepción. Bueno, es como si yo digo 4 y 4 son 20. ¿Por qué? Porque esa es mi percepción. Entonces esto va contra la lógica, va contra las matemáticas y va a ser un enredo si cada quien tiene sus matemáticas propias, porque el día que querramos hacer alguna operación comercial con otra persona, pues a lo mejor él entiende una cantidad diferente a la que yo capto. Entonces eso va a generar un desorden. Para poner un ejemplo claro sobre el tema. Entonces yo creo que más allá de la percepción hay una realidad que ese es invariable. Inclusive por ahí decía alguien, independientemente de que alguien tenga una cirugía para cambiarse de sexo, quien ya sea hombre que quiera convertirse en mujer o mujer en hombre, independientemente de eso, van a tener, según su género original o su sexo original, van a tener que caer cuando se enfermen o con el proctólogo o en su defecto con el ginecólogo. Pero no puede ser que vaya a ver al ginecólogo un hombre
que se ha operado para convertirse en mujer. Vaya, la naturaleza manda y creo que ahí no hay mucho que discutir. La razón, la verdad, la lógica cae por su propio peso. Totalmente. Pero bueno, estamos en la época de las ocurrencias. Yo creo que si estos libros de texto hubieran elaborado siguiendo realmente el procedimiento que marca la Ley General de Educación, difícilmente hubieran sido aceptados por la comunidad. Y al hablar de la comunidad, no nada más me refiero a los padres de familia, me refiero a los pedagogos, a los educadores, a los maestros. Y es que a ellos no se les consultó, porque, o sea, independientemente de los libros de texto, está el plan de estudios. Y el plan de estudios también se hizo en total opacidad, o sea, no, o sea, hay asociaciones de padres de familia, hay asociaciones de pedagogos que levantaron la mano, dijeron, queremos participar. No los dejaron. No, porque hubiera salido algo diferente a lo que buscaban el señor Concheiro, que es subsecretario de Educación, que él piensa, y así lo ha declarado públicamente, que la mejor forma de la organización de la comunidad es a través del comunismo. Está también hay un señor Marx Arriaga, que hasta con el nombre nos dice la forma de pensar que tiene, y hay un señor que trajeron de Venezuela que trabajó con Hugo Chávez y con Nicolás Maduro. Pero bueno, el tema es muy amplio. Vamos a ir a una pausa y continuamos en un momento más. Continuamos en su programa Líderes de Opinión. Estamos hablando con la licenciada Alejandra Yáñez Rubio sobre los nuevos libros de texto. Hay otro tema que a mí me preocupa. Fíjate que con estos nuevos libros de texto están preparando a los alumnos para, más bien, no para la competencia, no para poder competir entre ellos mismos por un mejor empleo, no para poder competir contra personas de otros países que tienen otro nivel de educación, que van a tener otro sistema educativo, donde van a manejar matemáticas financieras, van a manejar computadoras, van a hablar 4 idiomas y van a tener una cultura extraordinaria, porque, por ejemplo, los niños de Japón, pues en la primaria llegan a leer 52 libros al año, para que nos demos una idea del grado de cultura que esas personas o que esos niños van a llegar a tener cuando entren al mercado laboral. Aquí en México parece ser que es más importante que las matemáticas el hecho de que narren en los libros que al actual presidente, cuando fue candidato, presuntamente le hicieron trampa en el 2006. Parece que esa idea no la puede superar. Pero bueno, que Lorenzo Córdoba es equivalente a Hitler, ¿no? Que es el equivalente a Hitler del siglo XXI, ¿no? O sea, alguien me decía que incluso Lorenzo Córdoba, que para mí es un político, uno de tantos que han existido y que seguirán existiendo, y ya lo están poniendo casi al nivel de Hitler. Dije, bueno, es que ahí sí se nota el odio con el hígado. Bueno, yo creo que el hecho, eso lo he escuchado también, yo creo que el hecho de fomentar el odio entre los diferentes grupos sociales, en lugar de fomentar la unidad, en lugar de fomentar el entendimiento, la comprensión, en lugar de fomentar el deseo, llámese el aspiracionismo, como quieran, de llegar a vivir mejor a base de trabajo, esfuerzo, preparación, ahorro, pues ahora parece ser que con estos nuevos libros de texto, al que triunfa, pues se le ve mal, cuando debía de reconocersele su esfuerzo, debía de entenderse que si ha triunfado de manera honesta, pues ese es el premio a su esfuerzo, el premio a su estudio, el premio a su perseverancia. Y esto creo que lo están cambiando en forma radical, esa percepción en los nuevos libros de texto. ¿Qué tienes que comentar sobre este tema? Es preocupante porque efectivamente los libros de texto se convierten, son 4 libros de texto de casi, o sea, de muchísimas páginas, para los campos formativos de saberes y pensamiento científico, que engloba una cosa, lenguaje, ética y naturaleza y sociedades en otro, y de lo humano y lo comunitario. O sea, son 4 libros, 4 materias.
y que obviamente van en total contradicción con el artículo 30 de la Ley General de Educación, porque el artículo 30 habla de que los planes y los contenidos de los programas de estudio deben de tener el aprendizaje de matemáticas, el conocimiento de la lectoescritura, no hay ningún ejercicio de lectoescritura o de la literacidad, les ponen unas leyendas horrorosas en vez de darles verdaderos ejercicios de lectura, ¿no? Para poder, de comprensión de lectura, aprendizaje de la historia, de la geografía, el civismo y la filosofía, ¿no? No se contemplan estos temas. Entonces, hablamos de que hubo una opacidad, omisión, una ilegalidad en el procedimiento de elaboración del plan de estudio y de los libros de texto. Primero se dieron a conocer los libros de texto y cuando la gente empezó a reclamar de, oye, estos libros no van con el plan de estudio, para querer tirar esos amparos, de manera tardía publican en el Diario Oficial de la Federación el nuevo plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria, el 15 de agosto, y este plan de estudios, que digamos que ahora sí coincide con los libros, pero de alguna manera sigue siendo un procedimiento ilegal, porque primero se debió de haber dado a conocer el plan de estudios, después se debieron de haber dado a conocer los libros, se debió de haber contemplado a los padres de familia, a los pedagogos, a las escuelas, a las universidades, a los estados, a las personas con discapacidad motriz, con discapacidad. Parece que solo consultaron con la diversidad sexual y no consultaron con las demás diversidades, ¿no? Entonces, estamos viendo, pues sí que son libros muy pobres, que nos ponen en un grave predicamento porque, como bien dice usted, o sea, nuestros niños, ¿cómo van a competir con los chinos, con los japoneses, con los niños de países como la India, de Corea del Sur, que son sumamente competitivos y que aquí la filosofía no existe gracias a Vicente Fox, pero no nada más es Fox, porque a partir de ahí ha venido en declive todo esto y con este señor, el Marx Arriaga, que la verdad, yo no sé qué tipo de gente contrató, pero no hay ni siquiera, o sea, hablan de la transversalización, pero a veces en los libros, o sea, se cambian abruptamente los temas, no hay una concatenación de, bueno, vamos a hablar del chocolate, el chocolate pones una lectura del chocolate, luego pones ejercicios de matemáticas que tengan que ver con el chocolate, a lo mejor en geografía abordas los lugares en donde el chocolate se puede cultivar, de la historia, a lo mejor puedes hablar algunos sucesos de la historia en los que el chocolate tomó una parte importante, cuando el cacao era considerado una moneda. O sea, hay maneras de abordar los temas de una manera transversal, no lo están haciendo. Dicen que son transversales, no lo son, y solamente lo que están metiendo es ideología comunista e ideología de género en todo, en todo, en todo, en todo. Entonces, me decía una amiga de manera, pues un poco de risa porque no estamos contentas, estamos tristes, pero a veces en vez de llorar, pues es tratar de reír y decir que este gobierno quiere de nuestros hijos que sean transexuales y comunistas, ¿no? Porque nuevamente, o sea, no es una educación laica, son varias ideologías que están en todas, o sea, en los libros y en los planes de estudio, y que yo creo que los papás sí deben de hablar con sus maestros, hablar con sus escuelas, porque el plan de estudios, lo único bueno que tiene, o sea, porque a veces hablamos de los problemas y tampoco quiero que la gente se quede triste o, ay, o sea, ya nos llevó la fregada, mejor me muero. No, hay mucho que hacer. O sea, el plan de estudio reconoce la libertad de cátedra de los maestros, reconoce que los maestros en cada zona, ellos pueden decidir qué contenidos necesitan más. A mí se me acercaba una maestra de segundo de primario de una escuela pública y me decía, yo estoy muy preocupada porque yo no le quiero enseñar esto a mis niños necesitan matemáticas, se vienen de un rezago por el COVID que no se saben ni los números. Entonces le dije, pues usted tiene esa libertad de cátedra, lo que hay que hacer es hablar con los maestros que quieran apoyo para conseguirles buenos materiales, es decir, tú dime, son 21 niños, ahorita quedé con ella de buscar 21 libros de matemáticas para segundo de primaria, para que ella pueda trabajar con sus niños en lo que de verdad necesitan esas criaturas que después de 2 años de COVID no se saben los números, no saben leer, pero ya están en segundo de primaria porque no se puede reprobar a nadie. Digo, y tampoco queremos Eso que es lo reprueben. absurdo, eso es absurdo. No reprobar a nadie. Si el niño no sabe, pues no puede pasar al año siguiente. Decía alguien que si llegan a las universidades personas que no tienen la capacidad necesaria y en las universidades no se les regulariza sus conocimientos para ponerlos todos a un mismo nivel,
al rato van a tener ingenieros que se les caigan las construcciones, van a tener doctores que a sus pacientes acaben muriéndose o empeorando en la enfermedad que presuntamente van a tratarse con esos médicos. Van a ser abogados que a lo mejor toman decisiones que perjudican a sus clientes. Entonces, la vida es una competencia y quitar esto es antinatural. Creo que cada quien debe escoger una vocación para la cual no solamente le agrade, sino tenga la capacidad necesaria. Imaginémonos un piloto de avión que reprobó geografía, que reprobó matemáticas, que reprobó la enseñanza de la computación, se sube al avión porque le dieron el diploma, para no porque no podían reprobar a nadie y llegando a subirse al avión con la intención de tripularlo, no puede ni entender para dónde debe de llevar el avión, no sabe de geografía, no sabe cómo ubicarlo. O sea, esas personas serían un peligro para la sociedad. Pero tal parece que ahora se trata de impulsar con estos sistemas, con estos criterios, la mediocridad, la falta de competencia. ¿Por qué? Porque es más fácil controlar a alguien que no se defiende, que no razona, que no se defiende. Así Es es. mucho más sencillo. Y eso habla de un régimen dictatorial. Totalmente. Y que lo más triste es que se criminaliza la verdad. Porque ya decir la verdad es un acto de discriminación, es un acto de odio. Ya tú dices la verdad y te va súper mal, te va súper mal. O sea, dices una verdad objetiva, comprobable, que todo el mundo la ve, y se te van encima. O sea, tengo una tía que trabaja en la UNAM y me dice que está súper triste de ver cómo le llegan alumnos a sus clases y no saben redactar un solo párrafo. O sea, y sí, habla con ellos, le dice, ¿sabes qué? Por favor, métete a clases de redacción. No puede ser que estés en tercer semestre de la carrera, Relaciones Internacionales, que es una carrera de sociales, en el que aparte, si vas a trabajar en el ámbito, pues ya sea de relaciones exteriores o en cuestión de México con otros países, comercio exterior, tratados, diplomacia, pues tienes que saber redactar, tienes que saber escribir con congruencia, saber hilar, ortografía. O sea, no estamos pidiendo que nos saquen ahí un doctorado en algo, simplemente lo básico, elemental, que no lo tienen, están quitándole esa capacitación. Y fíjense, ingeniero, nada más yo invito a la población, busquen el plan de estudios de la SEP que hizo Marx Arriaga y esta Secretaría de Educación Pública Federal, página 15. Dice, no se busca enseñar conocimientos, valores y actitudes para que las niñas, niños y adolescentes se asimilen y adapten a la sociedad. O sea, que no se adapten, o sea, que si quieren algo, vayan, o sea, impongan su voluntad, ¿no? Para que no se, o sea, para que se hace, dice, no se busca para que se asimilen y adapten a la sociedad a la que pertenecen, y tampoco es función de la escuela formar capital humano desde la educación preescolar, primaria y secundaria hasta la educación superior para responder a los perfiles que establece el mercado laboral. Y la pregunta es, entonces, ¿a qué van a ir los niños? Si no van a aprender conocimientos, no van a aprender herramientas, no van a aprender a socializar, a convivir con los demás, a tener herramientas para trabajar y salir adelante, que ahí estamos hablando de una ideología totalmente socialista, porque no quieren que los niños aprendan a ser competitivos. Y más adelante en la página 105, o sea, habla de una manera así como estigmatizante de lo que son los conceptos de competitividad, de la ciencia. Bueno, hablan de una perspectiva democrática de la ciencia, que es gravísimo. O sea, una perspectiva democrática de la ciencia, lo que me acomoda, lo que va con mi discurso. Y si no me acomoda, lo omito. Discúlpenme, señores, la ciencia es intolerante. Yo voy a agarrar este teléfono y si lo tiro, obviamente va a caer por la fuerza de la gravedad. Y no porque todos votemos y se logre un consenso, mi teléfono va a Se va a suspender en el aire. O sea, no, o sea, la ciencia es súper intolerante, pero no. Es una perspectiva democrática de la ciencia lo que se va a enseñar a nuestros niños. Entonces, la verdad es una tragedia porque los chinos nos van a comer en el mercado geopolítico, los hindús también nos van a comer. Vaya, ¿qué le puedo decir? También se está promoviendo un sentimiento de resentimiento, de inferioridad, cero competitividad, ¿no? O sea, así, le voy a leer página 104, me equivoqué, era la página 104.
La sobrevalorización de las cualidades convencionalmente atribuidas a los hombres, como la excesiva racionalidad analítica, previsibilidad instrumental, dominio del poder jerárquico y competencia, se ha adaptado al terreno de la educación a través de un lenguaje calculador e industrial, en donde abundan expresiones como control de calidad, pruebas estandarizadas, reglamentación y docilidad del estudiante y de las competencias. Ingeniero, ¿qué cree que significa usted esto? Entonces, los ingenieros no deben de tener pruebas estandarizadas para saber si un techo va a soportar el peso que le quieren meter. O sea, ¿qué significa eso? O sea, es agobiante. Esto más bien es un tratado de ocurrencias que en lugar de ayudar a tener mejores egresados de las universidades, a personas más preparadas cuando terminen una carrera o concluyan una etapa de sus estudios, porque hay quien no tiene la oportunidad a lo mejor de estudiar en la universidad, pero con un bachillerato bien hecho se puede abrir paso por la vida. Hay casos que conozco donde a lo mejor una persona con secundaria, gracias a la inteligencia que ha desarrollado, la observación, pues ha llegado a triunfar y ha llegado a estar en una posición mucho mejor que un profesionista. Claro. Y creo que hay otra cosa también importante que debe tomarse en cuenta. Los estudiantes que quieren triunfar, que quieren salir adelante, que quieren ofrecerle a su familia, a sus hijos, un futuro mejor, con menos limitaciones económicas, con más satisfactores, con menos problemas que los que ellos vivieron, pues estudiar una carrera que no solamente les guste, sino para la cual haya mercado laboral. Alguien podría estudiar, y esto es un cuento que leí por ahí, o un ejemplo que leí por ahí, alguien podría estudiar cuál es la mejor forma de herrar a los caballos y a lo mejor tener un doctorado en colocación de herraduras. Vamos a ver quién lo contrata cuando ya el caballo ya no es un medio de transporte. Entonces, creo que hay que analizar muy bien esto para tomar decisiones correctas, para tomar decisiones que nos ayuden a todos a superar y no para que nos hagan dependientes de una ideología que no está buscando gente competitiva. Me parece que lo que están haciendo es buscando que la gente actúe como borreguitos. ¿Por qué? Porque los borreguitos, el pastor dice para dónde van y van. Y si dice se paran y aquí se quedan, bueno, pues ahí se queda la borregada, por poner un ejemplo. Eso es lo que aparentemente quiere este nuevo y rarísimo sistema educativo que nos están tratando de imponer. Vamos a una pausa, si te parece, y regresamos para conclusiones. Continuamos en su programa Líderes de Opinión. Estamos en la etapa de conclusiones. Platicamos de forma muy amena, constructiva, interesante con la licenciada Alejandra Yáñez Rubio. Gracias. Persona valiente, decidida, entregada a una misión que es ayudar a abrirle los ojos a la comunidad. Y eso a veces es muy criticado en una sociedad como la nuestra. Pero bueno, ella hace su tarea, lo hace de manera altruista, dedica buena parte de su tiempo a promover valores. Alejandra, ¿qué otro problema hay con los libros de texto gratuito? Habíamos comentado brevemente que, según nos comentabas, atenta contra la patria potestad. Sí, atenta contra el interés superior de la niñez, porque obviamente se les hipersexualiza y se les da una información anticientífica que los pone en riesgo, ¿no? Están empezando a experimentar de manera precoz la sexualidad porque el libro lo promueve. Hay incremento de enfermedades de transmisión sexual que antes no se daban y ahora ya se dan en menores por lo mismo de que los empujan. Y los libros obviamente obedecen al plan de estudios nuevo, y en este plan de estudios se establece en más de 13 ocasiones el estipular o el propósito de lograr la emancipación de los estudiantes, ¿no? Y lo mencionan en 13 ocasiones, ¿no? Que los maestros o que la escuela tienen el deber de promover la emancipación de los estudiantes. Y yo quisiera aquí invitar a la gente que nos escuche y que está preocupada, que busquen en el diccionario lo que significa emancipar, ¿no? Porque emancipar es romper justo con la patria potestad. Entonces, al mismo tiempo que el gobierno está diciendo que buscan promover la emancipación de nuestros hijos,
Les hablan de que, obviamente, se establece que los niños aprendan a construir otras maneras de vivir la masculinidad, que aprendan a construir relaciones de parejas diversas, que aprendan a construir identidades diversas y que vean la cuestión de la competitividad y de las ciencias como una perspectiva democrática. Y aparte, 13 veces se establece que los niños se debe de romper ese yugo porque los padres son adultocéntricos que quieren imponer y subyugar y aplastar a sus hijos, que la realidad es que la gran mayoría de los padres de familia amamos a nuestros hijos. Claro que tenemos muchos defectos, nos equivocamos a veces en la crianza, no voy a decir, ay, sí somos perfectos, claro que tenemos errores, pero la mayoría de los padres de familia deseamos lo mejor para nuestros hijos y el Estado no tiene por qué querer romper con nuestra patria potestad. ¿Cuál es la solución? Es muy fácil. De los abogados cristianos, del Consejo de Padres Objetores de Conciencia, que los pueden encontrar en Facebook, Padres en Conciencia, los abogados cristianos están manejando una carta de derechos. Como padre de familia, como madre de familia, tenemos el derecho y la obligación. Agarramos el libro, lo ojeamos, esta página tal tiene algo que no va con mis valores y creencias, esta página tampoco va con mis valores y creencias, entonces ya vas a la escuela, el formato ya está hecho, o sea, ya lo hicieron los abogados, de que con base en tales tratados internacionales, a la Constitución, a la Ley de Educación, yo tengo la patria potestad. Si algo le llegara a pasar a mi hijo de la información ideologizada, que se llegara a enfermar, a adquirir una infección de transmisión sexual, porque estos libros en tal y tal página tiene ideología de género, te voy a hacer responsable, por lo tanto te solicito y te exijo que estos temas a mi hijo no se los enseñes. Entonces, y yo creo que muchos maestros y muchos directores lo van a agradecer, porque me dicen, oye, es que yo no me quiero pelear con la maestra. Oye, muchas maestras llegan conmigo y me dicen, por favor, dime cómo le hago. Dile a tus papás que te den una carta en la cual ellos te dicen que no quieren que tú enseñes esto. O sea, los maestros y los directores nos necesitan, no es una ocasión de pleito, al contrario, es un área de oportunidad para ponerse para coordinarse con el maestro, con el director y decir, mira, en vez de usar esta porquería de libro, vamos a echarle ganas, conseguimos estos libros que tienen ejercicios de matemáticas, a lo mejor estas leyendas que sí son bonitas para que los niños aprendan a leer, a lo mejor este libro de literatura para hacer los ejercicios de comprensión lectora. Es bien importante la lectura de comprensión, porque muchas veces estamos leyendo y no entendemos nada. A mí me costó mucho trabajo, yo creo que aprendí a leer bien hasta secundaria. No fue en la primaria, fue hasta la secundaria. O sea, yo leía y no me acordaba de lo que yo estaba leyendo. O sea, es muy, muy importante la lectura de comprensión. Entonces, o sea, sí el panorama es adverso, es grotesco, es antidemocrático, es un intento del gobierno y por eso viene la frase, no te metas con mis hijos, porque sí se están metiendo con nuestros hijos, quieren romper la patria potestad, quieren adoctrinarlos, quieren enseñarles cosas que no les va a beneficiar en nada en la vida, quieren que sean iletrados, incapaces, que no sean competitivos. Yo no quiero que mis hijas y que mi hijo sean esclavos de los chinos. Yo quiero que mis hijos también puedan ser emprendedores como los chinos, como los coreanos, como los japoneses. No tiene nada de malo ser emprendedor, aspiracionista. Sí hay una obligación moral de que si nos va bien en la vida, tenemos que ayudar a los que menos, a los que no les va bien, pues, ¿no? Pero no tenemos por qué estigmatizar el control de calidad, por qué estigmatizar las pruebas estandarizadas. ¿Cómo vas a saber que un niño está aprendiendo? Pues con los exámenes, pero como esta gente acomplejada está quitando, ay no, es que están mal las pruebas estandarizadas, nunca vamos a saber qué es lo que están entendiendo los niños, qué aprendieron y no qué aprendieron. O sea, nos estamos metiendo en una zanja sin fondo. Para muchos de ellos es normal terminar la carrera en 14 años. Bueno, ese es un tema. Otro tema, el afectar la patria potestad o el atentar contra la patria potestad de los padres es, en términos lisos y llanos, que los niños ya no dependan de los padres, dependan sus criterios, su enseñanza, todo del Estado. Y eso es totalitarismo. Eso es gravísimo y ojalá no se llegue a dar.
pero para esto tenemos que estar los padres de familia, la sociedad en general actuante, En sintonía. conociendo los temas, conociendo los riesgos y oponiéndonos a esta ideologización. Hablamos de que estamos en un sistema democrático, pues es un sistema democrático muy raro porque en lo que es importante, los funcionarios imponen su criterio sin tomar en cuenta la comunidad, cuando se nos ha dicho infinidad de veces que la comunidad, que el pueblo es el que manda. Pero eso es para el discurso. En la práctica, los funcionarios que ni siquiera fueron electos, como por ejemplo quienes están en la Secretaría de Educación, pues son personas designadas y son personas que llegaron ahí por su ideología, no por sus resultados. Tenemos una maestra encargada de la Secretaría de Educación Pública cuyo mérito más relevante es pertenecer a Morena y ser miembro de el famoso o la famosa organización CENTE, que es la CENTE, que es la más belicosa de todos los sindicatos que existen en el área magisterial. Pues grave esto, nos quedamos con la idea de que hay que hacer algo, no hay que dejarnos, hay que tratar de opinar con respeto, pero también con contundencia, con seguridad, para pues que las cosas cambien y si van a cambiar, que sean para mejorar, no para ir hacia atrás. El reto es desobedecer, ingeniero, y creo que también como una meta muy personal, en cada casa tenemos que enseñarle a nuestros hijos a pensar. Si enseñamos a nuestros hijos a pensar, ya... Para eso sirven también las matemáticas, ¿eh? Estaba leyendo algo muy interesante donde alguien decía, a lo mejor a mí nunca me van a poner una integral, una derivada, pero ¿para qué sirven? Nos enseñan a razonar, nos enseñan a pensar y eso viene siendo gimnasia mental. Así es. ¿Por qué? Porque nos permite tomar decisiones en la vida con menos riesgo de equivocarnos. Y con eso concluimos, si te parece bien, como mensaje. Alejandra, muchísimas gracias por tu tiempo, felicidades por tu esfuerzo, por tu empeño, por tu valentía para decir públicamente lo que piensas que debe de corregirse, lo que piensas que debe de mejorarse. Muchas gracias y felicidades por la labor que haces. Te vamos a seguir invitando. Muchas gracias, un gusto saludarte y a nuestros amables radioyentes les agradecemos como siempre el favor de su atención. Hacemos el compromiso de que Dios mediante la próxima semana estaremos con otro líder o lideresa de opinión. Muchas gracias, hasta luego y hasta pronto. Buen fin de semana.